Listo, vamos a mirar hoy el tema de las instalaciones eléctricas. La vez pasada, la clase pasada, vimos algunas particularidades de algunas de las instalaciones. Vimos las instalaciones petroleras, las hospitaleras, vimos algo también de las smart grids. Entonces vamos a continuar con esa idea, con esos conceptos, pues de una manera muy general, de una manera muy redonda. No vamos a entrar mucho en detalle. Hoy tenemos pues la última sesión. Entonces, ya ahorita en la segunda parte también les voy a compartir un formulario para que ustedes llenen. Es como una evaluación final, algo muy sencillo acerca de todo lo que hablamos a lo largo del curso. Entonces, ya ahorita les explico acerca de eso. Listo, entonces vamos a mirar algunos componentes principales de las instalaciones eléctricas industriales. Entonces tenemos ahí un transformador. Entonces este elemento lo único que está haciendo es convertir la tensión alta a una tensión baja según la necesidad de la industria. Entonces permite una distribución de energía adecuada para los equipos. Ahorita vamos a mirar un ejemplo práctico de cómo es que se dimensionan este tipo de elementos. Tenemos pues obviamente los tableros de distribución. Estos se encargan de distribuir la energía eléctrica hacia las distintas áreas de la industria y proteger el sistema mediante interruptores y dispositivos de protección. Entonces nosotros también em, a lo largo del curso hablamos de este tipo de interruptores, vimos cómo era su funcionamiento mecánico, cómo era su funcionamiento eléctrico, cómo se dimensionaban estos elementos para diferentes aplicaciones y para diferentes contextos. Obviamente, puedes hablar de un solo elemento de estos, dedicarnos solo a protecciones, solo a transformadores, solo a puestas a tierra, pues esto lleva muchísimo más tiempo, mucha más dedicación. El objetivo del curso pues era nombrarlo de una manera muy general y las personas que tuvieran de pronto la necesidad de ir a profundizarlo más, pues la invitación es esa, ¿sí? A que lo hagan de manera autónoma o en cursos más especializados, en cursos de mayor nivel, cursos técnicos, cursos tecnólogos, porque esto pues requiere de inversión de tiempo, inversión sobre todo de tiempo, de disponibilidad de tiempo. Hablamos también a lo largo del curso acerca de los conductores y los cables. Ya vamos a mirar ahorita una tabla donde nos muestran cómo se hace el dimensionamiento de esto. Nosotros hicimos también un entendimiento de cómo era que funcionaban estos cables, cuáles eran las ventajas de tener cables multifilares, de tener cables unifilares. Hablamos también eh, del efecto Joule, hablamos también del efecto eh, pelicular o el efecto piel. Entendimos cuáles eran esas pérdidas que tenían estos cables, pérdidas en calor, también por las pérdidas inductivas. Em, Revisamos también la nomenclatura de los colores. Todo esto pues está ahí en el RETIE para que pues no lo dejemos allá archivado, sino que estemos pues en constante revisión de esta norma, em, pues para tener estos conceptos más o menos claros, más o menos frescos. Nosotros también hablamos acerca de estos interruptores y disyuntores, pues la función de ellos es proteger el sistema eléctrico ante sobrecargas y cortocircuitos, evitando daños en los equipos y en los riesgos para la seguridad. Entonces, hablamos de las diferentes protección, vimos también las diferentes curvas, vimos también un ejemplo práctico
donde mirábamos la curva de accionamiento de estos elementos, entendimos que tenía una parte magnética, tenía una parte térmica, y dependiendo de la necesidad de la conexión de los equipos, pues se utilizaba de una u otra forma, siempre teniendo en cuenta esos niveles, esos picos de corriente, para que nuestro sistema, nuestra coordinación de protecciones, pues funcionara de la manera adecuada. Tenemos acá también que revisar el tema de las acometidas y las barras de distribución. Entonces, estas son las que conectan la instalación industrial con la red eléctrica principal y permiten la distribución de energía dentro de la planta. Entonces, vemos acá eh, como en la configuración. Entonces, va a depender si es una configuración polifásica, trifásica o es una configuración monofásica. Entonces acá tenemos la cometida, entonces tenemos acá el transformador, ese que vemos regularmente eh, subido allá en el poste, pero pues también hay unas configuraciones que estos transformadores están a nivel del suelo. Entonces vemos acá cómo es este cable de la cometida que viene del transformador, pasa acá a través de el medidor y luego pues usted hace la distribución dependiendo de eh, cómo quiera hacer la conexión y cómo quiera hacer la distribución de carga. Vemos que hay una tierra, que esa tierra es la que viene acá del transformador y esa tierra tiene que estar conectada con la tierra del usuario. Entonces vemos acá los electrodos, nosotros también vimos en una presentación cómo era que funcionaban estos electrodos, qué material se utilizaba, cuáles eran las formas de medir también la resistencia del suelo, la resistividad del suelo y cuáles eran los diferentes tipos de tierra. Entonces acá tenemos ya la caja de interruptores, los termomagnéticos, en un sistema pues bastante común, un sistema bastante básico. Acá una caja de distribución, ya usted pues acá hace el cuadro de cargas como más le convenga, como más eh, sus necesidades lo ameriten. Acá tenemos pues el medidor, entonces creo que esto es algo muy sencillo de entender, no solamente aplica para instalaciones industriales, sino también es algo que se podría utilizar en sistemas domiciliarios. La diferencia entre un sistema industrial y un sistema domiciliario es, eh, bueno, hay varias diferencias. Una de las más notorias es que los cuadros de carga en el sistema domiciliario son muy comunes, son muy típicos, entonces ya hay unas tablas para hacer ese cálculo de estas acometidas. Entonces va a depender del estrato y va a depender eh, de esas tablas que le va a ofrecer la compañía distribuidora. Entonces, no es lo mismo hacer un diseño eléctrico en un estrato 2, en un estrato 3, que hacerlo en un estrato 4, en un estrato 5, en un estrato 6, porque las demandas energéticas son diferentes. En los estratos superiores, nosotros encontramos equipos eléctricos que en los estratos bajos no podemos encontrar. ¿Qué tipo de elementos podríamos encontrar? Podemos ver, por ejemplo, cocinas de inducción, hornos eléctricos, jacuzzis, piscinas, gimnasios. Entonces son cargas más particulares, son cargas diferentes a las del estrato 2 donde se utiliza
estrato uno 2 3 donde se utiliza más eh, el gas, no se utiliza tanto la electricidad, la energía eléctrica, sino se utiliza el gas para este tipo de elementos que les estaba comentando, para los hornos, para los calentadores. Es más común ver dispositivos o equipos que funcionan con gas. Entonces, en la parte domiciliaria es más sencillo hacer estos cuadros de carga porque simplemente ya están las tablas hechas, usted va y las mira y él le va a decir los conductores, le va a decir las protecciones, le va a decir el dimensionamiento acá del transformador. Obviamente pues esto tiene que tener un rango de, por si alguien quiere hacer un ampliamiento, pero ahí ya está contemplado en esas tablas que les cuento. También hay un tema importante ahí en la parte de las instalaciones domiciliares que nos habla del tema de la diversificación de la carga. Esto hace referencia a que en la mayoría de los casos uno no va a utilizar todos los equipos, no los va a utilizar al tiempo. A eso se refiere. Entonces ya en todos esos cálculos que les estoy comentando, pues ya está contemplado ese factor de diversificación. Entonces, eso se refiere a que usted no va a utilizar todos los elementos al tiempo. Entonces no va a utilizar la lavadora al tiempo, no va a utilizar la ducha al tiempo, la licuadora, el horno, el microondas, el televisor, todo no lo va a encender simultáneamente. Entonces, esto está contemplado en los cálculos y eh, esto nos da pues un cálculo de las protecciones y de los calibres de los cables del valor que pues nosotros conocemos. Por ejemplo, acá para esta acometida es muy usual que si es un sistema pues monofásico se utilice, por ejemplo, un calibre 8, igual si es trifásico, calibre 8 de los tres conductores. Acá aguas abajo, hacia adentro, del tablero hacia adentro, lo más común es utilizar calibres 10, calibres 12, calibre 14, dependiendo si es para circuitos de iluminación, circuitos para producir calor, circuitos de tomas generales. Entonces, eso ya prácticamente que ya está todo escrito, ya está todo en esas tablas que les digo, entonces ya es más sencillo. En la parte de las instalaciones industriales, pues sí, eh, va a ser diferente porque cada actividad económica pues va a tener particularidades diferentes. Entonces, no es lo mismo una instalación industrial, por ejemplo, de una farmacéutica, si es, por ejemplo, de una embotelladora, si es, por ejemplo, de, em, de una carpintería, si es una instalación hospitalaria, como lo vimos la vez pasada, una instalación petrolera, entonces va a tener sus particularidades, entonces no existen esas tablas donde ya esté todo diseñado, donde esté ya todo eh, preinscrito. Entonces toca ir a hacer el cálculo, mirar cuáles son los diferentes tipos de carga y luego venir a calcular todos estos elementos. Entonces el elemento de las protecciones, el medidor, el transformador, la subestación, si se requiere también el tipo de tierra, entonces ya es un trabajo que es un poco más detallado, es un poco más particular, por llamarlo de alguna manera. El tema también pues de la regulación de la aplicación de las normas, de la aplicación del RETI de la NTC 2050 también se hace más exhaustivo en la parte industrial. En la parte domiciliaria, eh, hasta acá pues el lado de la compañía regula acá toda esta parte, pero nunca va a llegar un funcionario a decirle, venga que yo voy a revisar qué usted ha hecho acá. Entonces,
Estos trabajos a veces pues los hacen personas que no están calificadas o también no utilizan equipos certificados y pueden pues provocar acá accidentes, pueden provocar cosas que pues hemos visto, sobre todo en el tema de las sobrecargas, porque no dimensionan bien estos cables, no dimensionan bien estas protecciones, no ramifican bien los circuitos, no los eh, calculan de manera correcta, sino que ponen acá un solo breaker, dos breakers eh, para todos los componentes que vayan a tener acá. Entonces, algo muy usual, algo muy típico es que ponen acá dos o tres protecciones, hacen un ampliamiento acá. Esto se ve sobre todo pues en estratos 1 2 donde estos mismos trabajos eléctricos no lo hacen electricistas certificados, sino lo hacen las personas que están de pronto trabajando acá en la parte de la construcción, haciendo la plomería, la electricidad, la parte de la estructura. Entonces no conocen muy bien cómo es este dimensionamiento de estas cargas y ponen todos los circuitos en el mismo breaker. Entonces es muy común ver eso. El tema también, pues las memorias de cálculo, no se hace una memoria, no se hacen unos planos, donde eh, en una eventual eh, falla eléctrica, pues uno tenga la posibilidad de mirar un plano, de mirar una ficha donde usted pueda solucionar esto, sino que simplemente le toca a usted venir a hacer acá ingeniería inversa, venir a probar acá con ensayo y error cuál es cada breaker, de dónde viene, para dónde va, empezar a meter acá sondas por tubos que también a veces son complicados de, de intervenir. Entonces, esto pues es lo más común. Entonces siempre se han visto ese tipo de fallas, sobre todo en ese tipo de ampliación que se hace. Listo, entonces esto es a grosso modo más o menos cuál es la diferencia entre las instalaciones industriales y las instalaciones domésticas. Em, También a lo largo del curso pues hablamos demasiado de esto. En casi todas las clases hablamos de los sistemas de puesta a tierra, de las tierras aisladas, de las tierras de protección, de los sistemas para rayos, de los tipos de electrodos, de las técnicas y de los procedimientos para medir em, la calidad del suelo, de los métodos que existen para eso, de las distancias, de los equipos. Entonces también importante tenerlo en cuenta porque pues esto va muy relacionado con lo que pues a nosotros nos interesa en este curso que es la parte de la seguridad. Entonces entender bien el sistema de puesta a tierra pues nos facilita, nos abre el camino para entender bien cómo es que funciona la electricidad y obviamente reducir el riesgo de descargas eléctricas, bien si son producidas por fallas o producidas por descargas atmosféricas. Otro componente pues muy importante en el tema de las instalaciones industriales pues son los motores, son pues bastante comunes, hay de todos los tipos. Hay motores de inducción, motores síncronos, motores asíncronos, motores jaula de ardilla. Entonces, esto también es un tema bastante amplio, entender el funcionamiento de estas máquinas eléctricas rotativas. Y también pues asociarlas con el tema de no solo de la seguridad de las personas, sino también de la seguridad de los propios equipos para que ellos funcionen de manera óptima, de manera adecuada y pues sobre todo pues que tengan una larga vida.
Entonces, estos motores también pues tienen unos controladores. Nosotros vimos también el principio de funcionamiento del capacitor. El principio de funcionamiento también de las bobinas, que es con lo que están hechos estos elementos, ¿cierto? Entonces, funcionan a raíz de un campo eléctrico, de un campo magnético, acá un campo eléctrico relacionado con la parte de los controladores de velocidad, con los capacitores que tiene, y el campo magnético relacionado acá con la parte del rotor y la parte del estator. Entonces estos conceptos también, aunque no son pues tan evidentes para muchos, los conceptos del campo eléctrico, el campo magnético, los campos electromagnéticos, este fenómeno físico pues a veces pasa desapercibido, pero pues tenemos que tenerlo nosotros como electricistas muy claro, porque así es como funciona la transmisión de la electricidad, todos estos elementos de control, los elementos actuadores, los elementos transformadores acá de potencia eléctrica en potencia de energía eléctrica en energía mecánica. Entonces es importante que tengamos en mente todos estos conceptos. Acá lo que les decía de los bancos de capacitores, pues esto nosotros entendimos más o menos que era el factor de potencia, que era la energía reactiva. También hablamos pues de los armónicos la vez pasada. Pues ir a entender esto ya de manera muy puntual, de manera muy detallada, ya pues requiere lo que les decía, una inversión de tiempo, una dedicación. Acá en un curso de tan solo 40 horas, pues no podemos pretender tampoco salir expertos en ninguna de estas ramas. Sin embargo, pues sí abrir un poco el panorama, abrir un poco las perspectivas, los puntos de vista y entender más o menos todos estos parámetros, todos estos eventos físicos para asociarlos con la parte pues de la seguridad, con la parte de la conservación de la integridad de los equipos y de las personas. Entonces, eh, acá podemos ver pues los capacitores están conectados. En paralelo, estos se conectan en paralelo a las cargas inductivas para reducir ese factor de potencia, ese desfase que hay entre la corriente y la tensión. Esto, como habíamos visto, también hay algunos elementos que nosotros tenemos en la casa, como las lavadoras, los microondas, las neveras. Estos elementos pues quedan cargados. Importante que tengamos eso en cuenta para evitar pues accidentes con el tema de estas descargas que usted pueda llegar a sufrir acá en el momento que de pronto le vaya a ir a hacer mantenimiento o necesite cambiar algún elemento de estos. Entonces, tener precaución con con esas cargas de esos condensadores. También algo pues muy importante en estas instalaciones eléctricas industriales pues es el sistema de alumbrado, los sistemas de emergencia. Entonces es importante también conocer qué, qué iluminación va a utilizar usted. Acá no, pues no entramos tanto en el detalle de de qué tipos de iluminación existen, pero pues también es una parte importante. Esto no hacemos tanta referencia acá en el RETIE, sino más en el RETILAB, em, para hablar de los diferentes tipos de iluminación que existen. Es importante también calcular las distancias a las que están estos elementos, el tipo de trabajo que se va a hacer con este tipo de iluminación para mantener segura la zona de trabajo. Entonces, en la mayoría de los casos nosotros utilizamos una luz fría. Una luz fría se refiere a estos bombillos de esta luz blanca, que es diferente pues a la luz cálida, que es más utilizada en la parte domiciliar, en ambientes más acogedores. Pero acá, para esos
trabajos industriales se utilizan más em, estas lámparas, estas iluminaciones que son, eh, como les estoy diciendo, pues frías. Esto pues tiene que ver mucho con la seguridad de las personas, con el tema del cansancio, con el tema pues de la claridad, de la lucidez que usted tenga, de la concentración para hacer determinada tarea. Entonces es diferente usted tener acá una iluminación de esta, una iluminación fría, a tener por ejemplo algo cálido acá que lo incite de pronto a otra cosa, que lo incite a usted al descanso, que lo incite al sueño, muy diferente a algo que lo incite a usted a estar despierto, a estar atento, a estar concentrado. A eso me refiero con con los diferentes colores que tenemos en la parte de la iluminación. Acá pues esto también, al igual que cualquier cosa que hemos hablado acá, los sistemas de puesta a tierra, los transformadores, hay que hacer unos cálculos, hay que determinar cuánta potencia, a qué distancia, qué tipo de iluminación. Entonces esto también eh, es como una especialidad, algo que ciertas personas electricistas se especializan en este tipo, no solo de iluminación pues industrial, sino también iluminación pública, en iluminación residencial, eh, por ejemplo las personas que hacen eh, diseños en museos o en escenarios deportivos. Entonces esto va a tener unas particularidades y va a tener pues unas em, dimensiones para cada necesidad. Entonces también, por ejemplo, lo que les estoy diciendo de los museos, esas personas pues hacen unos diseños para cuando usted vaya a observar, por ejemplo, un cuadro, ese cuadro se vea lo más, em, el color más esencial posible, o sea, que no le altere tanto la realidad, sino que si es de un rojo determinado, usted no lo vaya a ir a dañar poniendo una luz que no corresponda, muy cerca, muy lejos, muy bajita, eh, muy intensa. Entonces es algo que es bastante peculiar y hay que tener pues bastante conocimiento con el tema pues acá de las normas para hacer algo bien hecho, algo bien diseñado. Listo, entonces las personas que de pronto estén interesadas en esta apartado de la iluminación de los alumbrados, pues pueden ir a revisar algo del RETIE y también sobre todo del RETILAB. Listo, acá el tema de las UPS, pues también es bastante crítico en el tema de la seguridad en todos los aspectos. Estamos hablando, por ejemplo, de seguridad eh, de las personas. Si estamos hablando, por ejemplo, de un hospital, que este sistema esté apto para suplir cualquier emergencia, cualquier corte de energía, porque pues son vidas humanas que dependen de ello. Entonces los respiradores, todo este tema de, de los quirófanos, eh, de las unidades de cuidados intensivos, pues es lógico y es pues de bastante importancia que estén conectados las 24 horas al día con una buena calidad de energía, con un buen suministro, ¿cierto? Entonces no podemos esperar que eh, estas transferencias se hagan manualmente, sino que tienen que ser unas transferencias automáticas de estas UPS. También cuando hablamos de la seguridad, no solamente de la seguridad y la integridad de las personas, sino de la seguridad de la información. Entonces, algunas compañías que se dedican al almacenamiento de datos, pues tienen que cuidar esos datos de manera correcta eléctricamente hablando. Ya pues nos salimos también del contexto de la seguridad de pronto del tipo de hacer de hacer una extracción, de hacer hackear estos sistemas. Estamos hablando de la seguridad que
que deben tener estos equipos desde el punto de vista eléctrico, desde el punto del suministro eléctrico. No pueden quedar desenergizados porque pues se podría perder información valiosa, información de clientes, información bancaria, información ya bastante delicada. Entonces, es importante garantizar el suministro eléctrico. También importante pues el tema de la eficiencia. Esto pues también es un tema que se ha venido tratando últimamente. Lo que hablamos la vez pasada de eh, tratar de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces estamos relacionada con esto, tratar de que estos equipos sean los más eficientes posibles para reducir su gasto energético. Entonces, esta eficiencia energética se refiere al uso de menos energía para realizar una misma actividad o lograr el mismo resultado. Esto implica optimizar el consumo de energía sin sacrificar el rendimiento o comodidad. La eficiencia energética no solo reduce costos, sino también disminuye el impacto ambiental, lo que hemos hablado acá en repetidas ocasiones. No mirar solamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la seguridad, sino tenemos que alzar la mirada a todos eh, a todas las aristas que componen este tema de la electricidad, este tema de la energía eléctrica. Entonces, acá lo que les decía, lo que se quiere es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles. Entonces, para esto, pues, se hace un conjunto de maniobras, un conjunto de prácticas, no solo desde el punto de vista eléctrico, sino desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista del diseño, para optimizar los sistemas. Entonces, eh, por ejemplo, utilizar equipos y electrodomésticos de bajo consumo, como bombillas LED, motores de alta eficiencia y dispositivos con certificaciones energéticas. Ya vamos a mirar algo de esto. Entonces, lo que les decía, no solo es eh, usted tener estos LED, estos motores, estos equipos, sino pues obviamente que ellos estén en un ambiente adecuado. Entonces, usted no le sirve de nada comprar una nevera de última tecnología, un equipo de aire acondicionado de última tecnología, si no hizo un buen diseño, por ejemplo, de la temperatura, del aislamiento térmico, donde va a estar ese equipo. Si está de pronto expuesto a los rayos del sol, al rayo directo todo el día, si está en condiciones de humedad tampoco que son convenientes para estos equipos, entonces tiene que ser un conjunto. Entonces, obviamente usted tiene que mejorar acá el aislamiento. Nos referimos al aislamiento térmico, si es de pronto en invierno, si es en verano, para disminuir la necesidad de la calefacción, o sea, tratar de que estos elementos sean un complemento a un buen aislamiento térmico, a un buen diseño que usted haya hecho anteriormente. En la automatización y control, pues también sistemas de gestión inteligente como sensores de movimiento o termostatos programables optimizan el uso de la energía y evitan desperdicios. Tratar de que este desperdicio, pues, llevarlo a lo mínimo, a lo más pequeño. Siempre teniendo en cuenta también la filosofía de la prevención. Entonces, realizar un mantenimiento adecuado de los equipos asegura que su eficiencia a largo plazo pues sea buena y evite que consuman más energía de la necesaria. Nos hablan acá pues de las fuentes renovables.
Entonces, integrar energías renovables como la solar o eólica ayuda a reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables y a mejorar la eficiencia global del sistema. La vez pasada que hablamos pues de los smart grids y de los tipos de energías renovables, de las convencionales y no convencionales, pues abrimos el debate eh, y vimos que pues se abren muchos panoramas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, económico. Cuando hablamos que estas energías pues no son 100% como nos las han querido vender. Sin embargo, pues tampoco podemos ser eh, una piedra en el camino, o sea, no volvernos totalmente enemigos de ellas, sino hacer un análisis crítico, tener un criterio de cómo funcionan estas energías y sobre todo, pues, eh, tratar de plantear soluciones, de eh, proponer soluciones, ¿cierto? No enfocarnos tanto en el problema, sino más en la solución. Listo, entonces acá nos hablan también de estos tipos de eficiencia energética. Ya algunos equipos vienen con estas etiquetados. Esto también para las personas que les guste esta parte de las etiquetas. Ya nos toca referirnos no tanto al RETIE, sino al RETIQ, ¿cierto? Que nos hablan más de este tipo de etiquetas. Entonces acá tenemos diferentes niveles. Entonces el más eficiente es este A, que viene acá con dos plus, con dos más, donde el consumo de energía pues es inferior al 30% de la media. Entonces es un equipo que está bien diseñado, que está bien optimizado y va a consumir baja energía. Acá el A con un más está entre el 30% y el 42%. El A, que es entre el 42 y el 55%. Acá ya el B, pues ya se empieza a salir de lo eficiente, ya es un equipo que no es tan bueno en cuanto a la eficiencia. Puede que haga el trabajo que se le requiera, que lo haga de manera correcta, pero está consumiendo mucha energía, que pues está consumiendo entre el 55 y el 75%. Ya acá hacia abajo, pues ya es algo que no deberíamos adquirir un equipo de esos. O si lo tenemos en la casa, pues lo más ideal sería reemplazarlo. Estamos hablando de neveras, lavadoras, aires acondicionados. De pronto también que alguien tenga estos televisores de tecnología obsoleta como los CRTs, también pues la idea es cambiarlo, que pues la verdad no, yo creo que ya no, en muy pocas casas se utilizan esos televisores, esos de tubos de rayos catódicos. Entonces, recomendación, obviamente si está dentro del presupuesto, pues cambiar estos equipos por equipos de eficiencia superior. Entonces acá volvemos al debate del tema de la economía, el tema de la necesidad, de las necesidades particulares de cada quien, el tema de los estratos. Entonces, no todo el mundo se puede dar estos, entre comillas, lujos de comprar pues equipos de última tecnología. Entonces, de pronto no es por falta de conocimiento, no es por falta de voluntad, sino es por falta del presupuesto. Entonces, es importante tener eso también en cuenta. Mirar a ver en qué contexto es en el que estamos. Acá vuelven y nos recalcan el tema del mantenimiento de instalaciones eléctricas para garantizar la seguridad, eficiencia y longevidad de los sistemas eléctricos en cualquier instalación. Entonces creo que todos tenemos claro esta parte del mantenimiento preventivo.
Entonces, esto se hace de manera programada, hay unas hojas de vida de cada equipo para mirar a ver cuándo requieren ese mantenimiento. Eh, en la casa, por ejemplo, que no tenemos esas hojas de vida, pues sí tenemos que aplicar más esta parte. Las inspecciones visuales, la limpieza y ajuste de las conexiones. Eh, También pues ir a medir los parámetros eléctricos, como la tensión, la corriente, las pruebas de aislamiento y pues una adecuada calibración. Ya pues el mantenimiento correctivo se realiza cuando ya ocurrió la falla. Entonces algunos, como decíamos la vez pasada, les contaba la vez pasada, algunas empresas, algunas actividades económicas tienen esta filosofía de ir al fallo, esperar que ocurra el fallo para ir a corregirlo. Esto también es válido porque algunas máquinas sale más económico hacer un mantenimiento correctivo que un mantenimiento preventivo, porque tienen diferentes calidades. Entonces, de pronto una máquina, un motor, que usted no le haga el mantenimiento preventivo, le puede salir más costoso después, pero hay algunas que no, que son tan buenos que pueden aguantar un poco más y se pueden ir al fallo. Entonces le sale de pronto más rentable. Eso ha ocurrido y en algunos casos esto pues más que todo nos lo da la experiencia, no tanto pues la teoría, no tanto el data sheet del equipo, sino más ya la experiencia con este tipo de máquinas. Entonces, las principales tareas del mantenimiento de instalaciones eléctricas son, pues, la inspección visual, la limpieza y, pues, el ajuste de las conexiones. Acá esto también, aunque parezca muy trivial, muy básico, puede solucionar cosas que uno pretendía que de pronto fueran otra cosa. Entonces, ocurre mucho en los sistemas trifásicos, en los motores trifásicos, que alguna de las líneas se sulfata o eh, está mal ajustado. Simplemente una cuestión mecánica de que el tornillo esté bien apretado al torque que él está diseñado. Entonces, cuando está suelto, él genera un punto caliente. Ese punto caliente, pues, hay un desperdicio ahí de energía y hace que una de las fases no funcione bien. Y uno muchas veces va y hace cosas que no debería hacer, como primero ir a intervenir el motor, ir a decir que toca rebobinarlo, que toca cambiarle los bornes, que toca cambiarle el driver, y resulta que la falla era algo tan sencillo como simplemente ir a apretar allá las conexiones. Entonces, eh, es importante pues que tengamos eso en cuenta. Acá, ahora sí le doy la palabra a compañero que levantó la mano y Sí, profe, profe, ahí es importante también lo que mencionabas antes de los electrodomésticos y equipos, en mencionar el tema de la obsolescencia programada, que en sí ya ahorita la industria y muchos ingenieros se prestan para el tema de que los equipos duren cierto terminado tiempo y ya después tenga que ser reemplazado. Y a veces son cosas pequeñas o mínimas que se pueden cambiar y hacer que la vida útil de ese producto dure por mucho más tiempo. Entonces también el tema del consumo también es algo que se tiene que tener en cuenta en todo este tipo de electrodomésticos. sí, el tema de la obsolescencia programada, pues también es algo que nos abre un debate, pues bastante importante desde todos los puntos de vista, ¿cierto? Porque hay, hay equipos que de pronto pueden estar en la capacidad de durar muchísimo más tiempo de lo que lo hacen, ¿cierto? Pero acá ya tiene implicaciones económicas, implicaciones ya saliéndonos un poco del contexto de lo técnico. Y temas, por ejemplo, del empleo, ¿cierto?
Entonces, si ya no fabrican 200 televisores, sino fabrican, digamos, bueno, al año, sino fabrican eh, 400, entonces ya eh, se está aumentando el empleo, se está aumentando las actividades económicas. Si ese televisor durara mucho más tiempo, pues ya no podríamos hacer esos mismos 400 televisores, sino que tocaría reducir esa cantidad y afectaría a toda la industria, ¿cierto? Entonces este debate es bastante largo, bastante delicado, hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista, porque no nos podemos enfocar solamente en la parte técnica. Entonces, gracias ahí por el aporte, compañero. Listo, entonces acá nos hablan también de las pruebas de aislamiento. Entonces, esto nos sirve para asegurarnos que no existen fugas de corriente. La revisión de las protecciones, entonces comprobar el estado de los dispositivos de protección como interruptores, fusibles, disyuntores y reemplazarlos si es necesario. Entonces acá nos hablan de los elementos, de las herramientas que se necesitan para hacer estas mediciones. El curso pues no estaba tan diseñado para hablar de esto. Partíamos del hecho de que pues ya teníamos un nivel básico con respecto a la teoría de la electricidad. Entonces pues ya pues partimos del hecho de que sabemos manejar el multímetro, que entendemos más o menos que es un megómetro. eh, lo que hablamos la vez pasada del analizador de redes, que nos sirve pues para detectar todas estas fallas de armónicos y de fases, de caídas de tensión, de picos. Las pinzas amperimétricas también para medir corrientes sin desconectar el circuito. Entonces, las personas que de pronto estén un poco perdidas con estos conceptos, con estas herramientas, em, la invitación es que pues se, se suscriban, se matriculen a los cursos que tenemos, a la oferta que tenemos de todos estos cursos básicos de electricidad, de electrónica. Entonces ahí yo cuando vaya a ofertar algunos cursos, pues yo eh, les comparto esa oferta por si alguien está interesado. Sí, John. Profe, buenas tardes. Buenas Profe, tardes. cómo hacemos para saber cuándo sale eso? ¿Por este mismo grupo de WhatsApp o abre un nuevo link para eso? ¿O cómo hace uno para saber? Por lo menos yo estoy inscrito en el curso que comienza hoy de las 6 de la tarde, que usted también lo va a dictar, pero ¿cómo hace uno para, si está interesado en los demás cursos en línea, inscribirse o saber para cuándo sale la oferta? Listo, en cuanto a los cursos, en cuanto a la oferta de cursos de electricidad, pues yo mismo hago el formulario y se los comparto en todos los grupos. Entonces, a todos los cursos que yo tengo, la mayoría de veces hemos hecho así. Entonces, hay personas que dicen, no, yo quiero tomar el de electricidad básica porque eh, definitivamente sí estoy un poco corto en esos conceptos. Otros dicen, voy a tomar el de instalaciones, quiero profundizar en esta normativa del RETIE. Entonces, yo a medida que voy sacando esos cursos, se los voy compartiendo ahí por los grupos de WhatsApp. Esa es la forma de hacer las cosas, de trabajar. Entonces, cuando saquemos el de básica, yo se los comparto y miramos a ver si alguien está en la necesidad de hacer el curso o conoce a alguien, también puede ser. Que diga, no, mi primo necesita hacer ese curso, o un compañero del trabajo, o mi hijo, o mi papá. Entonces ahí se va, se va difundiendo la información. ¿Listo, John? Igual hoy arrancamos un curso, acá hubo varias personas que se matricularon.
Entonces vamos a ver cómo nos va con ese de sistemas polifásicos, de circuitos polifásicos. Listo. Acá ya nos faltan unas poquitas diapositivas. Entonces, tomémonos el descanso. Veámonos a la 1:10. Llamamos lista y les comparto también el enlace para que puedan hacer la evaluación. Entonces, ya ahorita hablamos más en detalle de eso. ¿Listo? Listo, entonces ya nos hablamos. Gracias por la participación y ya les envío el nuevo link.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si están viendo ahí la presentación, las diapositivas? ¿Si me están escuchando bien? Listo, gracias. Listo, entonces acá nos hablan de 7 aspectos claves de la seguridad en instalaciones eléctricas industriales. Entonces, seguir las normativas y regulaciones, el diseño seguro, la prevención de riesgos, el mantenimiento, utilizar los equipos de protección personal, el tema de las emergencias y las instalaciones particulares o instalaciones específicas. Entonces, nosotros ya hablamos de la parte del diseño, de la parte de sus normas, de las prácticas de seguridad y vamos a mirar algunos aspectos que podríamos considerar. Entonces, hacer una buena evaluación de las necesidades, de qué es lo que nosotros eh, de verdad necesitamos para nuestra instalación. Entonces hay que hacer una demanda de carga, donde se calcula la demanda potencia, de la potencia total y evalúa la capacidad requerida para los equipos y máquinas. El perfil de uso define el tipo de proceso y carga. Entonces nos habla de motores, iluminación, calefacción, sistemas de control y sus perfiles de funcionamiento. Nos dicen acá acerca de la planeación y de la normatividad. Entonces, para nosotros hacer una adecuada instalación, pues tenemos que tener en cuenta la NTC 2050 del RETIE, además de normas internacionales como la NEC y la IS. Aquí hablamos hace un rato también del RETILAB y del RETIQ, entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. El tema de los permisos y de la documentación, entonces define los permisos necesarios y prepara la documentación adecuada para cumplir con los requisitos locales y nacionales. Ya esta parte pues es algo más técnico, que es hacer el diagrama unifilar, donde se hace la distribución eléctrica, se identifican las fases, protecciones y cada punto de conexión. El diseño también de tableros y subestaciones define la ubicación y diseño de los tableros y subestaciones. Estamos hablando de transformadores, interruptores principales y protecciones. Ya esta parte es algo más detallado, algo ya de la ingeniería de detalle. El dimensionamiento de cables, de igual forma, las protecciones eléctricas, ya tuvimos una presentación para cada una de ellas. Los dispositivos de control también, pues incluye sistemas de control y automatización según las necesidades de los procesos industriales. Estamos hablando de PLCs, relés y contactores. Esto pues se nos sale un poco del objetivo del curso. Tener en cuenta obviamente el tema de las canalizaciones y recorridos y las conexiones a tierra, que ya pues lo hemos hablado en distintas ocasiones.
El tema de la iluminación, entonces, el diseño de la iluminación calcula la iluminación necesaria de cada área conforme a la actividad que se realice y de acuerdo con la normativa. Entonces, las personas que estén más interesadas en esta parte de la iluminación, esto también es bastante amplio, tiene bastantes aristas, tiene bastantes fundamentos teóricos, bastantes eventos físicos, también es bastante chévere esta parte de la iluminación. Entonces, acá vuelven y nos recalcan el tema de la optimización, dependiendo de los elementos que usted vaya a utilizar. Los sistemas de respaldo, también pues volvemos al tema de las UPS, de los generadores y de la calidad de la energía. Entonces los filtros de los armónicos y la compensación reactiva. Ah, hay que tener pues buenos planos, buenas especificaciones para que en una eventual falla, pues no solamente sea el diseñador el que esté en la capacidad de solucionarla, sino que alguien más pueda venir a hacer eso de manera rápida, que no tenga que ser un trabajo ahí de ingeniería inversa, que eso es bastante tedioso. Acá las pruebas y puestas en marcha, entonces establece un protocolo de pruebas para garantizar que el sistema funcione correctamente y cumpla con los requisitos de seguridad y eficiencia. Entonces acá, para poner un ejemplo, pues ya un poco más numérico, un poco más práctico, hicimos pues el ejemplo para dimensionar un transformador, de acuerdo pues a la cantidad de carga que usted vaya a utilizar. Entonces usted va a tener acá dos motores con estas especificaciones, uno de 40 kilovatios con un factor de potencia de 0.85 y uno de 25 kilovatios con factor de potencia de 0.9. Lo mismo para la iluminación, va a ser de 20 kilovatios a 0.95 y varias cargas diferentes que suman en total 10 kilovatios con un factor de potencia de 0.9. Entonces acá es un cálculo muy sencillo. Se hace una conversión de potencia activa a potencia aparente. Simplemente saca un cociente, es una fracción. Tomamos esos valores que tenemos ahí en la tabla anterior y lo dividimos entre el factor de potencia. Esto nos va a dar en kilovoltiamperios. Entonces tenemos acá, sumamos eso, pueden ver que es bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente acá. Eh, Ahorita a la 1:30, ¿sí? Si quieres que me dediques, ya voy a pagar acá por esta clase. Para que le digan a los demás compañeros. Listo, gracias. Entonces, como pueden ver, esto es bastante sencillo. Simplemente es hacer acá una división y ya después una suma, sumar todas las potencias aparentes. Cuando suma todas estas potencias, de la parte de la iluminación, de las cargas varias y de los dos motores, le va a dar este número. Le va a dar 107 kilovoltio amperio. Entonces ya con ese valor usted ya puede ir a mirar en el mercado a ver qué valores están cercanos a esto eh, para ir mirando a ver cuál es el transformador que va a comprar. Entonces acá también se utiliza el factor de simultaneidad. Esto pues es bastante relativo a lo que usted vaya a hacer. Hay industrias que no paran nunca, que trabajan las 24 horas, que tienen dos y tres máquinas de reserva para trabajar continuamente. Entonces esto sí es bastante variable. Sin embargo, pues se pueden utilizar estos factores de simultaneidad y de demanda para ajustar el valor. Entonces, acá usted puede ver que el total le había dado 107, acá
es un poco menos debido a esta disminución por el factor de simultaneidad. Si usted ve que estos motores van a trabajar de manera continua o van a ser reemplazados por una máquina de iguales características, porque sabemos que pues al trabajar continuamente esto se va a desgastar muy rápido, pero como les decía, hay actividades que sí requieren estas prácticas. Entonces, no, a veces este valor de simultaneidad y de demanda es bastante cambiante. Acá pues lo utilizamos a modo de ejemplo. Tenemos acá también un margen de seguridad. Entonces se recomienda agregar un margen de seguridad del 20% para futuras expansiones o sobrecargas. Entonces acá tenemos ya el valor total, que es de 82 kVA, 82.2 kVA. Y entonces ya seleccionamos el transformador. Entonces usted puede seleccionar un transformador que ya exista en el mercado o lo puede mandar a hacer, como usted prefiera. Entonces acá tenemos que estamos ya sobrados. Teníamos una demanda de 82, un cálculo de 82.19 kVA. Siempre pues tratar de ir hacia arriba. Los valores típicos son 75, 100. Entonces es conveniente pues utilizar el de 100 kVA. Como pueden ver, pues algo muy sencillo, algo muy fácil de hacer. Acá para calcular también los conductores y las protecciones, pues también se hace un cálculo de la corriente. Entonces tenemos acá que la potencia utilizada es de 1000 o de 100 kVA. La dividimos entre la tensión, acá por un factor de raíz de 3. Esto es debido a que son sistemas trifásicos. Y hallamos acá una corriente, que en este caso es de 144 amperios, 144.3 amperios. Entonces, con esa corriente usted va a, calcular las protecciones, dependiendo pues de qué protecciones le vaya a poner usted. Si solamente una protección térmica, una protección magnética, una protección diferencial, de picos de corriente, picos de tensión. Entonces ya esto es bastante particular, bastante específico de acuerdo a la máquina que usted vaya a conectar. Lo que quiero que veamos acá es que pues estos cálculos son bastante elementales. Lo que es lo importante, pues tener bien los conceptos claros de qué es lo que estamos haciendo. Entonces acá, para calcular los calibres de los cables, se usa una densidad de corriente de 3 amperios por milímetro cuadrado para el lado de baja tensión y se calcula el área de sección transversal mínima. Entonces, en estas tablas de algunos fabricantes, el calibre está acá en milímetros cuadrados. Por eso es importante también mirar acá la densidad de corriente. Entonces, una cosa es la intensidad de corriente y otra cosa es la densidad de corriente. Esto lo revisamos cuando miramos el, el efecto piel, el efecto pelicular. Entonces se redondea acá de 48 a 50 milímetros cuadrados y usted pues ya mira las tablas esas que están en el RETIE o que están en los fabricantes para mirar a ver cuál es el conductor que más le conviene. Acá tenemos diferentes tablas. Esto, como le digo, tiene que ser una tabla certificada de fabricantes que sean reconocidos, que tengan certificaciones reconocidas. Listo, entonces usted viene y mira acá nos había dado de 50 milímetros cuadrados, entonces usted mira y hace una aproximación. Entonces puede ser este calibre de 53.51 milímetros cuadrados, sería un calibre AWG de 1.0. Entonces esto corresponde a la corriente, también dependiendo de el tipo de aislamiento.
Recuerda que habíamos visto también cuál era el aislamiento, las diferencias y el nivel de temperatura, entonces va cambiando también. Entonces acá tenemos la corriente y usted va a mirar a ver cuáles son las condiciones que tiene en su actividad. Si está trabajando con mucha temperatura, pues acá hay diferentes opciones. Para las caídas de tensión también hay unas fórmulas muy sencillas. Nos hablan acá de de un porcentaje permitido que está en el rango del 3%, dependiendo también de la actividad. Hay equipos que no aceptan ni siquiera el 1%, sino el 0,5%. Entonces, dependiendo de la actividad, eso es un valor más o menos típico, porque los motores no son tan sensibles al tema de los picos de tensión, a las caídas de tensión. Sin embargo, pues un 3% es bastante eh, lógico para este tipo de máquinas. Entonces acá nos hablan ya de la corriente, la resistencia, también de la longitud, para mirar cuál va a ser esa caída de tensión. Entonces, entre más largo sea el trayecto, pues más caída de tensión va a haber, eh, precisamente por eso, por la distancia. Entonces acá nos hacen una suposición de un cable de baja tensión de 30 metros y un valor típico de resistencia de cobre de 0,017 ohmios por milímetro eh, cuadrado. Entonces se hace el cálculo de la caída de tensión con los porcentajes. Esto, como pueden ver, es algo muy sencillo, simplemente reemplazar ahí en una ecuación. Entonces no tiene mucho misterio tampoco. Entonces acá la caída de tensión es del 0,27%. Algo pues muy lógico y muy típico en, en este tipo de instalaciones, en este tipo de instalaciones industriales. Listo, no sé si hay alguna pregunta acá con las caídas de tensión, con el cálculo de los cables, con el cálculo del transformador. Listo, igual yo les comparto estas presentaciones. Me falta compartirles las de las últimas dos. Eh, Igual ahí quedan las grabaciones para los que quieran profundizar más. Como les digo, esto simplemente es un resumen. La idea es que ustedes vayan y miren un poco más detallado de acuerdo a las necesidades de cada quien. Listo, entonces, ahora sí les voy a compartir el link, les voy a compartir el enlace de la evaluación final. Como pueden ver, pues el curso fue bastante sencillo. Entonces, la evaluación consta de 30 preguntas y esas 30 preguntas están relacionadas con todo lo que vimos a lo largo del curso. Entonces, vamos a dejar plazo hasta hoy es lunes, dejemos plazo hasta mañana para resolver eso, para no demorarnos tanto con los certificados, porque entre más nos demoremos, entre más plazo demos, pues más se les va a demorar el certificado. Entonces les voy a compartir acá de una vez. Les voy a compartir acá de una vez el enlace. Sí, sí. Dejemos hasta mañana en la noche. Hasta mañana en la medianoche. Ahí les comparto por el chat de esta llamada.
y se los comparto acá por el grupo. Entonces es algo muy sencillo. La idea es que pues lo respondan a conciencia, que no sea copiar y pegar ahí de la web, sino que lo respondan a conciencia, más como para que ustedes se hagan una autoevaluación. No es tanto yo para mirar a ver qué fue lo que ustedes aprendieron, sino para que ustedes mismos hagan una autocrítica, un autoanálisis. Entonces que lo respondan a conciencia. No es tanto la pase o no pase, sino mirar a ver si sí aprovechamos el tiempo o no. Listo, entonces darles la despedida. Em, el miércoles temprano yo les paso el listado de las personas que aprobaron el curso, que son pues la mayoría de los que participaron acá en la clase. Como dijimos al principio, era importante el tema de la asistencia, el tema de la participación. Entonces, felicitar a aquellas personas que estuvieron acá atentas, que estuvieron juiciosas en la asistencia y en la participación. Sabemos que pues el horario está bastante crítico por el tema del trabajo. Entonces agradecerles por el esfuerzo, felicitarlos por el esfuerzo y pues ojalá nos veamos en próximos cursos, que este no sea el último. Incentivarlos nuevamente a que sigan estudiando, a que sigan eh, invirtiendo tiempo en su formación profesional. Entonces, darles las gracias nuevamente. Voy a ir llamando lista. Ya para despedir. Ya para despedir. Cindy Brigitte. Cindy Brigitte. Buenas tardes, presente, gracias. Listo, Cindy, gracias. Listo, Cindy, gracias. William Camacho. William Camacho. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Muchas gracias por... Listo, gracias a usted. Listo, gracias a usted. Porfa, les recomiendo ahí Porfa, les recomiendo ahí... el micrófono apagado mientras llamamos lista para que no haya esa retroalimentación ahí. Inge, buenas tardes. ¿Será que ya me llamaste? No, hasta ahora voy en Cárdenas. Ana Jaycee Cárdenas. Buenas tardes, profe, muchas gracias. Buenas tardes, con mucho gusto. Paula Andrea Carvajal. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, gracias. Pedro Leandro Casanova. Buenas tardes, profe. Presente. Gracias. Sandra Ivonne Castañeda. Buenas tardes, profe, muchas gracias. Buenas tardes. Carolina Celón. Presente, profe. Gracias. Lady Tatiana Espinosa. Luz Marina Fernández. Mónica Marcela Forero. Marlon Hernando Fuentes. Profesor, perdón. Presente, qué pena, profe. Listo, Lady, gracias. Mónica Marcela. Marlon Hernando. Luz Mary Gras. Acá presente, profe, muchas gracias por todo. Listo, con mucho gusto. André Felipe Hernández. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. John Hernández. Oscar Javier Ibáñez. Profe. Buenas tardes. Listo, John. ¿Usted está por la mañana o por la tarde? Jenny Paola Izaza. Como ella es de planta, supuestamente, ¿o no? Buenas tardes, Inge. Aquí estoy. ¿Quién está como practicando? Javier ¿O sí? Hernando Lazo. Buenas tardes, profesor. Presente. Gracias. Luis Felipe López.
Buenas tardes, profesor presente y muchas gracias por todo. Listo, Luis Felipe. Gracias a usted por la participación en el curso. Nicole Lora. Buenas tardes, profe presente, muchas gracias. Listo, gracias, Nicole. Paula Andrea Martínez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias. María Alejandra Martínez. Carlos Eduardo Montes. Presente, profe, gracias. Listo, gracias a usted. Edison Javier Narváez. Harold Nova. Leis Ortega. Gabriel Parra. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Johan Danilo Pernet. Presente, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Paula Andrea Rodríguez. Presente. Gracias. Gabriel Arnulfo Rodríguez. Presente, profe, gracias por todo. Listo, Gabriel. Gracias a usted. William Hernando Rodríguez. Presente, profe. Profe, una preguntita. Es que no tengo muy buen audio. ¿Será que usted me puede recordar el plazo para la presentación del examen? Mañana a las 12 de la noche. Listo, perfecto, gracias. María Camila Silva. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Diana Lorena Silva. Ingeniero, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Gracias. Ashley Tarquino. Dalma Iris Tello. Angie Paola Valencia. Buenas tardes, profe presente. Listo, gracias, Angie. Andrei Vargas. Presente. Gracias. Jessica Alejandra Villanueva. Presente, profe, buenas tardes. Listo, ¿me falta alguien por llamar? Sí, Asdi. Sí, ahí ya te puse la asistencia. ¿Alguien más? Buenas tardes, profe Mónica Forero, gracias. Profe, buenas, Edison. Listo, Mónica. ¿Quién más? Edison Narváez. Listo, Edison. ¿Alguien más? Yo, profe, John Hernández, que el audio no sé, no me estaba funcionando bien. No sé Listo, si ya me le puse colocó el chulito de asistencia. Tranquilo. Listo, agradecerles nuevamente entonces por la participación en el curso. Entonces quedo atento al formulario, que lo entreguen a más tardar el día de Perfecto, profe. mañana. Profe, otra cosita. Y ya el miércoles les envío la lista de quiénes fueron los que aprobaron el curso. Profe, qué pena, ¿nos repite el plazo para enviar el formulario? ¿Sí, Lady? Profe, una preguntita. Señor. Sí, John. Profe, una pregunta, por favor. Yo, profe, una preguntita. Sí, John. Usted decía hace un ratico de que con respecto a la evaluación, El plazo es hasta bueno, mañana. Son 30 que, preguntas. o sea, y las personas que de pronto, profe, con la evaluación que tenemos plazo hasta mañana, no la pasemos de pronto. Por eso, y si no la pasamos, no hay certificación, ¿o qué es lo que pasa, digamos? ¿O con cuánto pasa uno ahí? No En pasa caso nada. de algo, porque pues de pronto no todos tienen los mismos conocimientos como otros que sí se dedican a esto.
No es algo Pues, para que usted mire a ver en qué nivel está. No es tanto para pasar o no pasar. bueno, profe, muchas gracias. Listo, con Luego una gusto. Profe, le pregunta. agradezco. Sí, Javier. ¿Hasta Muy cuándo amable. tenemos plazo para terminar? Señor, ¿Hasta cuándo tenemos plazo para hacerla? hasta mañana. Mañana a las 12. Ahí les voy a Ah, escribir listo. en el grupo. Listo, listo. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo, entonces me despido. Gracias por todo. Feliz resto de día. Muchas gracias, ingeniero. Dios lo bendiga. Listo, igualmente. Gracias, Jenny. Muchas gracias por todo, ingeniero. Listo, Pedro. Con gusto. Luz Mary, no te escuché nada. Si quieres, escríbeme ahí por el grupo de WhatsApp porque no te estoy escuchando nada. Bueno, a desearle lo mejor en su camino. Muchas gracias por el curso. Listo, Luz Mary. Que esté Igual, muy bien. igual para ti. Gracias. Gracias, hasta luego. Listo, hasta luego.